Nos acompaña en cabina Edmundo Jacobo Molina. Edmundo fue secretario ejecutivo del Instituto Nacional Electoral y junto con varias figuras importantes de este país está coordinando Somos MX, que pretende convertirse en partido político. Edmundo, ¿cómo está? Buenos días, bienvenido. Juan Carlos, muy buenos días, con mucho gusto de estar aquí contigo y en mi tierra, en Hermosillo, cumpliendo 325 años de su fundación. ¡Qué barbaridad! Sí, platicábamos que en la infancia usted venía seguido a Hermosillo, bueno, a Santana, ¿no? Sí, bueno, yo nací aquí en Hermosillo, sí. Mi familia es del Río de Sonora, mi madre nació en Huepac, mi padre en Nacosari, Sonora, y mi abuelo tenía un rancho en el Ocuca, ahí cerquita de Santana. Y bueno, si bien yo aquí nací y que estuve hasta los 6 años, venía todos los veranos al rancho con el abuelo a Locuca y mi abuela vivía aquí en Hermosillo, así que digamos toda mi infancia y el inicio de mi juventud venía con mucha frecuencia a Sonora y vengo cuando puedo porque tengo mucha familia por acá. Estuvo un buen tramo de su vida profesional en el INE. ¿Cuántos años en el INE? Casi 15 años. Sí. Exactamente 14 años, 10 meses en la Secretaría Ejecutiva. Primero cuando IFE, sí. Porque en 2014 pasa a ser Instituto Nacional Electoral y yo continué a lo largo de los primeros años del INE. O sea, estuve en total 14 años, 10 meses al frente de la Secretaría Ejecutiva, que es la instancia de coordinación y organización del Instituto Nacional Electoral, quien coordina todas las labores de organización de elecciones, de la emisión de la credencial para votar, de todo lo que tiene que ver con la relación con los partidos políticos. Así que los pude ver desde esa privilegiada silla, la vida política del país, el surgimiento de partidos, la desaparición de otros, las contiendas electorales. Fíjate, tuve la fortuna de organizar más de 330 elecciones en todo el país. Sí. 2 de ellas presidenciales. Me tocó la elección presidencial del 2012 y la del 2018 y N cantidad de elecciones en todo el país. Así que fue un privilegio estar en esa... El puesto de mayor poder en el INE es el que se dice es la Secretaría Ejecutiva. Pues mira, yo traté de hacer un puesto discreto, sí, muy lo más eficiente posible, porque recae en ese puesto toda la operación técnica de la institución. Y el INE, por su propia naturaleza, pues están sentados los partidos políticos ahí. Es más, los partidos políticos tienen oficinas en el INE. El Consejo General del INE es un espacio muy político, donde se va y se debate, se discute todo lo que tiene que ver con las elecciones, la organización, multas, cambios a reglamentos y demás. Y yo era, como secretario ejecutivo, el secretario también de ese consejo. Entonces la decisión que tomamos, primero con Leonardo Valdés, que fue quien me invitó como presidente del IFE, y después con Lorenzo Córdoba, ya como presidente del INE, decidimos hacer una secretaría ejecutiva más bien discreta para no politizar la operación de la institución. Sí. Ya de por sí el debate del Consejo es un debate que alcanza repercusiones nacionales. Imagínate que el secretario ejecutivo también esté haciendo discusiones políticas y además es un puesto muy técnico porque de él depende en buena medida los proyectos que se llevan a la mesa del Consejo General y que se aprueban. Entonces el secretario no puede andar adelantando juicios a los proyectos que él mismo lleva a la mesa. Entonces buscamos hacer una secretaría lo más eficaz y eficiente posible. Es muy complejo la organización de elecciones y a lo largo de todo ese tiempo mi trabajo fue ese. Y atender a todos los partidos por igual, a todos los consejeros y consejeros por igual. Entonces esto de qué tanto poder tenía la Secretaría, pues dependía de los resultados que tenía la Secretaría. Si no había resultados, pues indudablemente uno no podía continuar ahí. Yo creo que más bien se trata de eso, es una función distinta a los consejeros, los que toman las decisiones en el consejo son ellos, son ellas, y el secretario acompaña ese proceso y tiene otras tareas en la institución. Sí, ¿por qué hay algunos ex IFE y ex INE que pasaron de ser árbitros de los procesos electorales ahora a ser actores políticos, Edmundo Jacobo Molina? Porque de estar en una posición
en donde se le busca neutralidad al ser parte del organismo electoral. Ahora se han convertido varios ex INE importantes y varios ex IFE importantes en actores políticos que buscan conformar un partido político de oposición. Claro, mira, no puedo hablar por los demás, sí. Voy a hablar por mi caso en lo particular. Efectivamente, quien toma la responsabilidad de ser autoridad en el Instituto Nacional Electoral tiene que entender una cosa muy clara: tiene que ser alguien neutral, porque es parte de lo que es el arbitraje de la vida política de este país, el arbitraje entre los actores políticos, y quien asume esa responsabilidad en el INE tiene que entender muy claro el papel de neutralidad que debe jugar. En mi caso, ahí está mi trayectoria, son 14 años, 10 meses, como comentábamos, para que se juzgue, pero traté de hacer mi labor justamente como un árbitro. En abril del 2023, ya pasaron 2 años, sí. Carlos, yo dejé la Secretaría Ejecutiva de la institución y decidí en un momento determinado dedicarme a otras labores profesionales en las que yo estaba involucrado. Sin embargo, te lo voy a decir, en un momento de mi paso por el Instituto Nacional Electoral, pues fui viendo cómo la vida política lamentablemente se fue degradando. Todo eso que nos costó construir instituciones democráticas, construir espacios para la libre expresión, a lo largo de estos últimos 6 años se fue deteriorando esa vida. Entonces, al salir yo del INE, te digo, me dediqué a otras cosas, y ahora que se abrió la oportunidad de crear nuevos partidos políticos, nuevas opciones políticas, dije, yo no me puedo quedar cruzado de brazos en mi casa viendo cómo todo lo que nos llevó a construir espacios políticos más abiertos, democráticos, se está destruyendo. Y entonces dije, no, yo no puedo ya estar allá y tengo que dar el paso a participar para frenar esto y reconstruir, que es lo que estamos intentando hacer en Somos MX. Entonces, ¿qué es, Juan Carlos? Es siempre mi preocupación por la política, entendida la política como la discusión civilizada de lo que nos es común, para ponernos de acuerdo entre nosotros, sí, y dirimir nuestras diferencias civilizadamente y acordar cómo resolver los problemas que nos son comunes. Si entendemos la política así, yo jugué un papel en el arbitraje electoral, y ahora, fuera, 2 años después de que dejé ese cargo, digo, tengo que seguir participando, pero ahora desde otra trinchera, para ser parte en la reconstrucción de lo que ha venido pasando en nuestro país. Esa es mi decisión en lo personal, y estoy convencido que hay que hacerlo. Y hay que hacerlo ahora, porque esta oportunidad de abrir nuevas fuerzas políticas se hace cada 6 años. Ya se cerró esa oportunidad. La otra oportunidad se vuelve en el 2031. Y quién sabe qué país vamos a tener en ese momento si no tomamos la decisión de participar ahora. Entonces, ese es el caso en lo particular, te lo comparto con toda confianza, y por eso estoy yo en esta. Sí. En esta. Se incorpora Cecilia Soto, ex candidata presidencial, sonorense también. Cecilia, ¿cómo está? Buenos días, bienvenida. Muy bien, Juan Carlos. Gracias. También usted en este movimiento de Somos MX, antes de Somos MX eran Marea Rosa y Frente Cívico. Frente Cívico, sí. Sí, yo estuve en la constitución del Frente Cívico en no me acuerdo qué, 2021, sí. Creo que 2021, y después en el llamado a la Marea Rosa. Así que Edmundo desde el arbitraje y el INE y las instituciones, yo desde las trincheras, sí, en las calles, ¿no? Sí, y se pretenden convertir en un partido político para 2027. Exacto. Y llegar a la presidencial de 2030. Bueno, primero lo que el registro se daría en febrero, ¿verdad? Sí. Febrero de 2026. Eso nos permite organizarnos en una fuerza organizada para competir en las elecciones de 2027. La legislación electoral exige que no tengas alianzas en esa primera elección para probar que tienes la fuerza para ser partido político. Hay que sacar 3% del voto, unos 3 millones de votos aproximadamente. Y el objetivo es, en 2027, cambiar la geometría
del Congreso de la Unión. Que no sea Morena la que tenga la mayoría constitucional, que tampoco la tuvo en las elecciones pasadas, se la robó descaradamente, y no pueda seguir cambiando la Constitución sin el consenso de la mayoría de los mexicanos. Solo 54% votó por ellos en el Congreso y tienen 72% de las curules. Entonces están haciendo cambios constitucionales, deformando la Constitución sin el consenso del 44% que no estuvo con ellos. Sí, y tienen 5 años, una cosa así, para construir una candidatura presidencial, Cecilia, y que no les pase lo que pasó con Xóchitl Gálvez, que de última hora lanzaron a Xóchitl y no había una figura, porque no encontraron a quién postular a la presidencia de la República, no había figuras en la oposición. Bueno, yo difiero un poco. Yo creo que sí había figuras, pero en fin, fue un ensayo que no resultó, ¿no? Sí. Y una cosa importante es que todo lo que dijimos y que sonaba como catastrofista resultó cierto. Nosotros dijimos, esta elección no es cualquier elección. Movimiento Ciudadano decía, no, es cualquier elección. No, nosotros dijimos, esta elección es un parteaguas entre democracia o sistema autoritario. Y todo lo que ha venido sucediendo ha venido confirmando ese diagnóstico, ¿no? La destrucción total del Poder Judicial, la desaparición de los contrapesos en los órganos autónomos, la concentración del poder en la Presidencia de la República, el abatimiento total del federalismo. Los estados simplemente, y los congresos de los estados repiten validan las leyes que aprobó el Congreso de la Unión. Entonces, eso es un claro síntoma de que vamos a un gobierno tipo Venezuela, porque somos diferentes, pero es un sistema autoritario que puede durar 20, 30 años, ¿no? Sí. Quería comentar algo, Edmundo Jacobo, sobre la construcción de una candidatura presidencial para el 2030. Sí, mira, obviamente de lo que se trata en primera instancia es tener el registro. Sí. Han batallado, ¿no? Bueno, lo que pasa es que se ve una tarea, en números parecería fácil, pero es difícil. Es decir, a ver, la Constitución dice que para tener un partido político lo que tú necesitas tener es, en números cerrados, 256,000 afiliados en todo el país, y necesitas hacer 200 de las asambleas distritales de los 300 distritos que conforman el país. Y esa tarea es una tarea compleja, de que implica mucha logística, mucha organización, y en eso estamos. Ya llevamos 33, pero ahora pasando el 1 de junio, que es la elección del Poder Judicial, que es un desastre, estoy de acuerdo con Cecilia, vamos a redoblar los esfuerzos para llegar a la meta. Vamos a llegar a la meta. No, insisto, hay que convencer a la ciudadanía de que no basta marchar en la marea rosa, no basta decir esto no me gusta y decirlo en un circo. Hay que participar de manera organizada, y la forma más efectiva de participar organizadamente es a través de un partido político. Sí. Yo sé que los partidos políticos no tienen el mejor de los prestigios ahora. Nosotros queremos revitalizar el prestigio de los partidos políticos, convencer a la gente que es ahí como se participa, porque es a través de los partidos como se puede tener candidaturas a las diputaciones, en los congresos locales, en el federal, a las senadurías, y es ahí en donde se reforman las leyes. Y bien decía Cecilia, lo que hizo no solamente López Obrador, sino en el actual gobierno de Claudia Sheinbaum, empezando el gobierno en septiembre del año pasado, apenas tomando posesión, es tomar el paquete de reformas que dejó López Obrador, su legado político, y aprobarlo en un Congreso del cual se apropiaron ilegalmente, avalado por el Tribunal Electoral, lamentablemente que estamos perdiendo ese tribunal, y aprobaron sin leer, sin discutir, no de cara a la ciudadanía, un conjunto de leyes cuyas consecuencias las vamos a ver después. Eso tenemos que frenarlo en el 27. Antes de pensar en el 30, aunque con vista en el 30, tenemos que lograr que el Congreso vuelva a ser la representación de la pluralidad de la sociedad. Morena no representa la pluralidad de la sociedad, es una parte importante de la sociedad mexicana, sin duda, pero no es toda la sociedad mexicana. Hay en 24, un 40% de la población no participó. 36 millones de votos que dice que tuvo la doctora Claudia Sheinbaum para llegar a la presidenta de la República, es en todo caso el 36% del padrón electoral.
Estamos hablando de que un 64% de la población o votó por otras opciones o no participó. Es decir, el Congreso no está haciendo la representación de la sociedad. Y la manera de que esa pluralidad, esa diversidad de la sociedad mexicana se manifiesta en el Congreso para que realmente se hagan las reformas de acuerdo a las necesidades de la población es participando y es organizándose. Sí. Por eso tomamos la decisión de decir, esta es una oportunidad única que hay que tomarla y hay que hacer el esfuerzo para que la ciudadanía se sume a la creación. ¿Somos MX va a participar en la elección del 1 de junio, Cecilia Soto? No. ¿No van a participar? Bueno, es decir, la gente tiene que tomar la decisión individualmente, sí. ¿No? Yo no voy a participar. ¿Por qué? Porque es un fraude, es una farsa, es convalidar un atraco, ¿no? Yo encuentro argumentos a favor y en contra de las dos, válidos en las dos posiciones. Gente que, como yo, que dice no voy a ir a votar. ¿Por qué? Porque es convalidar un atraco y una destrucción del Poder Judicial y la entrega del Poder Judicial al partido Morena. Y gente que dice, es cierto todo lo que tú dices, pero hay gente valiosa porque Morena no pudo llenar todos los puestos y todas las candidaturas y yo quiero votar por estas voces. Eso me parece también... Hay un buen porcentaje de los candidatos judiciales son de trayectoria judicial, son del propio Poder Judicial. Así es, muchos de ellos de Saldívar. Sí. Muchos de ellos de Saldívar, ¿no? Entonces, pero es cierto, hay nombres con trayectoria, con conocimiento, y yo encuentro válido que la gente, que algunas gentes digan yo voy a votar por ellos. A lo mejor yo cambio de posición, no sé. Sí. Pero como organización estamos haciendo foros para informar, estamos llevando analistas, y yo creo que cada quien tiene que tomar esa decisión, ¿no? Sí. ¿Usted va a votar? No, yo tampoco. También como Cecilia, en el proyecto de Somos MX, dejamos en libertad a que la ciudadanía actúe en consecuencia. Nosotros creemos en la democracia. Yo toda mi vida he llamado a participar, a que la gente vote, a que participe en las elecciones, es nuestra responsabilidad. Pero en este caso, Juan Carlos, a ver, ¿qué es lo que se pretende con esto? Se nos disfraza de que con esto se va a hacer más eficiente la impartición de justicia en el país. Perdón, pero no es así. Sí tenemos problemas de impartición de justicia, sin duda. Una justicia que no es oportuna, que no se expedita, no es justicia. Para empezar por una norma fundamental y obvia. Pero eligiendo jueces y magistrados se va a resolver el problema. Cuando lo que queremos son jueces y magistrados que tengan una trayectoria, que hayan estudiado, y no que tengan 5 años de haber egresado como son las reglas ahora, sino una trayectoria de juzgadores, porque en manos de ellos está, y no exagero, la vida de personas, si son jueces penales, el futuro de las empresas, si se habla de competencia económica, la defensa de la ciudadanía frente al propio gobierno en caso de abusos de autoridad, en fin, miles de casos. ¿Y qué quiere uno? ¿Qué quiere la sociedad mexicana? Un Estado de Derecho en donde caiga el expediente, en todo caso, en manos de una persona que tenga la trayectoria, la experiencia, la formación, la evaluación de su trayectoria para hacerse cargo de una resolución. Eso es lo que aspiramos. En ningún país del mundo se hace esta locura. Y no porque nosotros vamos a ser la vanguardia de la democracia en el mundo. No, porque es una tarea muy especializada. Tú has visto la boleta, es una locura. Bueno, yo vi millones de boletas en mi trayectoria por el IFE y por el INE. Y se trata de hacer lo más sencilla posible, con los logos de quien propone, el nombre muy claro de la persona, etcétera. Y ahora en este caso, vamos a encontrarnos quienes vayan a las urnas con N cantidad de nombres para elegir, para que hagan funciones que no entendemos. ¿Cuál es la diferencia entre lo que hace un juez penal, de uno civil, de uno administrativo, de uno económico, de uno en telecomunicaciones? Es realmente una tarea muy compleja. Por eso en el mundo no se hace esto, ¿no? Quiso poner el ejemplo de Bolivia. En Bolivia se eligen a 26 funcionarios, no a 881 como va a ser la elección del 1 de junio, y en el 27 se va a elegir a la otra mitad, por cierto. No se nos olvide. Y ¿por qué? Y en Estados Unidos también se quiso decir que se elegían jueces. Sí, en algunos condados, para tareas muy específicas, son los que llamábamos hace muchos años los jueces de paz, que resuelven problemas muy particulares de la comunidad. Pero no se hace esto justamente por lo especializado, lo delicado de la tarea de un juez. ¿Qué se busca entonces?
Si no se quiere con esta reforma hacer más eficiente al Poder Judicial, lo que se busca es un fin político. Eso es. López Obrador lo que quería era el control del Poder Judicial para concentrar el poder en el Ejecutivo. Ya venimos de ahí. Vamos a repetir esa historia. Como decía bien Cecilia, a través de una sobrerepresentación se apoderó del legislativo ilegalmente desde mi punto de vista, y ahora va por el Poder Judicial. Y todos los contrapesos que se fueron construyendo en la transición democrática para evitar la concentración del poder en el Ejecutivo Federal, se los ha quitado de encima, desapareciendo órganos autónomos, disminuyendo sus facultades. Y la historia de México y del país y del mundo está repleta de ejemplos en donde cuando se concentra el poder enferma y el poder se puede hacer un uso autoritario, abusivo del poder. Eso es lo que tenemos que evitar. Las sociedades contemporáneas tienen que caminar hacia el equilibrio de poderes para que no se concentre en el arbitraje único, en la perspectiva única de una persona, el futuro de todo un país, y somos 130 millones. Quienes deseen más información, Cecilia Soto de Somos MX, ¿dónde se puede encontrar más información? somosmx.org.mx. Sí. Ahí está, también están nuestros documentos, nuestras leyes internas, ¿no? Estatutos. Los estatutos, porque una cuestión que seguramente mencionó Edmundo es que los partidos políticos perdieron vida democrática, no tienen vida democrática, y en parte del origen del repudio de la población tiene que ver con eso. Entonces nosotros tenemos algunas disposiciones, por ejemplo, los dirigentes no pueden ser candidatos, los dirigentes no pueden nombrar candidatos, sino que los candidatos se tienen que elegir en elecciones primarias. Y una serie, el presupuesto del partido tiene que ser una mínima parte para la burocracia partidaria, no más de 30%, el resto para actividades partidarias y otra serie de disposiciones, ¿no? Entonces, y también nuestro programa, ¿qué queremos hacer? ¿Cómo queremos cambiar México? Sí, tuvieron actividad ayer aquí en Hermosillo, tienen Así actividad en la Unison hoy. Hoy en la Unison. A las 11 de la mañana. En el auditorio de la Escuela de Economía. En Economía van a estar. En Economía, sí. Van a estar Cecilia Soto y Edmundo Jacobo. Así es. Muy bien, pues muchas gracias, Y los Cecilia. dirigentes del Colegio de Economistas, que son quienes nos invitaron. Ah, bien, muy bien. Gracias, Edmundo Jacobo, gracias, Cecilia Soto. Al contrario, Juan Carlos, muchas gracias por este espacio y encantados de regresar contigo cuando nos invites. Gracias, Muchísimas Cecilia gracias, Soto. Hasta Hasta pronto. luego.